¿Listo? Por favor. Bien. Se da inicio a la evaluación de estudio de caso de la abogada Elizabeth Emma Alemán Chávez. Está presente como jurado evaluador los doctores Luis Ishimeza y el doctor David Rosales Santillo. Se le recuerda a la postulante que esta etapa de la evaluación duraba 40 minutos, 20 minutos para su exposición y los 20 restantes para que el jurado pueda hacer las preguntas respectivas. Siendo ello así, estamos dando inicio a las 9:52 de la mañana. ¿Permiso? Buenos días. Tiene como la ha dicho este ministro para ese poder y definitivamente cada uno le hace las consultas respectivas, ¿no? Puede presentar el caso como usted lo quiere pertinente, citarse como acumulador y usted se queda en una referencia. En realidad no he tenido tiempo para contestar las preguntas, pero ahí vamos. Ya. Esto es en realidad un caso, el hecho o el punto controvertido es si en realidad la empresa Muros Inca S.A. puede ser incorporada como persona jurídica ante el requerimiento hecho por el representante del Ministerio Público. ¿Y cuáles son los hechos concretos? Es que esta empresa se habría supuestamente coludido con el gobierno regional de Junín en un concurso público, toda vez que sacaron una liquidación y sacaron un concurso público y en las bases del concurso público se especificaban ciertos requisitos que solamente cumplía dicha empresa. Por ejemplo, 15 años de experiencia en el sector de la construcción, que los ingenieros tengan 10 años de experiencia, más de 10 años de experiencia, que los jefes de seguridad tengan 6 años de experiencia en la zona de la selva, contar con 5 ingenieros en el campo de la construcción. Ahora, como hemos dicho, la única que cumplía estos requisitos era esa empresa y el 20 de febrero del 2021 logra la Buena Pro, se le adjudica la Buena Pro y la obra tenía un costo de 10 millones, de los cuales se le da un primer pago por adelanto que corresponde al 40%, que son 4 millones. Sin embargo, el Ministerio Público tenía una investigación por falsificación de brevetes, logró allanar el inmueble del gobierno regional, aparte que allanó una de las oficinas, allanó otra oficina que era la gerencia de proyectos, y a raíz de eso es que el Ministerio Público logra incautar en la oficina de proyectos un UCB, y en ese UCB hay la información de las bases de esta empresa, y es de ahí donde se apertura toda una investigación, formaliza la investigación preparatoria, consigue un colaborador aspirante a colaborador, donde se verifica en ese UCB el colaborador, el aspirante a colaborador, se supone que le toman su declaración, pero para sustentar su aspiración como colaborador, entrega correos, entrega conversaciones, el UCB, el contenido de diferentes correos, y entregó otros dispositivos de la empresa. Entonces, todo esto le sirvió al Ministerio Público para solicitar ante el juez de investigación preparatoria que la empresa Muros sea incorporada como persona jurídica conforme al artículo 91 del Código Procesal Penal, ¿no? El juez de investigación preparatoria considera que reunía los requisitos formales y es por ello que admite la incorporación de esa persona. Sin embargo, el abogado de la defensa interpone un recurso de apelación y lo sustenta, que dice que no hay una cadena de atribución contra la persona jurídica, no hay una conexión entre la conducta de la empresa y los hechos ilícitos imputados, que el relato de los hechos son insuficientes, no hay elementos de convicción y no se analizó esta famosa cadena de atribución. Esos son los hechos en sí. Ahora,
Perdóname, quiero las preguntas, pero no quiero ver. Ya, en cuanto a los cuestionamientos. Bueno, las preguntas siempre son referenciales. Usted puede establecer los problemas que están vertidos. Las preguntas son válidas para que usted pueda verificar. Gracias. Gracias. Así. Sí, está bien, no hay ningún problema. Entonces, el cuestionamiento, yo lo que considero que lo sustancial primero, si hay un recurso de apelación, es verificar. La resolución de primera instancia fue debidamente motivada o no fue debidamente motivada, ¿no? Eso es un punto, porque lo que cuestiona el apelante es en relación a que solamente el juez de investigación preparatoria indicó que solamente se debe verificar un aspecto formal, ¿correcto? Y el otro punto de apelación es sobre la cadena de atribución. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, podremos aplicar, ¿qué normas legales podríamos aplicar para resolver el caso en concreto? El artículo 104 del Código Penal, el artículo 105, el artículo 90 del Código Procesal Penal, el artículo 91, y también hay un acuerdo plenario, si no me equivoco, que es el 7/2019, podría ser. Aquí lo apunté. Ya, entonces, ¿qué pasa? En este caso hay dos puntos importantes. Es que basta con ese aspecto formal para poder incorporar a la persona jurídica. Si aplicamos el acuerdo plenario, lo que se debe de realizar es, como bien lo dijo el apelante, cuál es la cadena de atribución, cuál es la conducta que ha desarrollado la empresa para ser incorporada. Es que tuvo supervisión de sus trabajadores o no tuvo supervisión. Si hubo un control, si hubo un programa, si pudo evitar esa corrupción o no pudo evitar esa corrupción. Entonces, esa cadena de atribución sí debió haberlo realizado o especificado el Ministerio Público. Yo aquí, es cierto, digamos, aquí se vislumbra que hay un delito de colusión que se ha dado tanto en la etapa previa al concurso y en la etapa de ejecución al concurso, porque logró que el gobierno regional desembolse un monto. ¿Y ese monto para quién iba a ser? Para la empresa, para la gerencia, ¿no? Ese 10% adicional era primero para la gerencia. ¿Pero por qué la gerencia? Para a su vez poderle dar al funcionario público. Entonces, si hubo una colusión antes y durante la ejecución, digamos, antes, es decir, antes del otorgamiento de la buena pro, porque las bases se ajustaron netamente para que gane esta empresa, porque no hubo otra empresa postora. Y en segundo lugar, se verificó con los elementos de convicción que habría presentado el aspirante a colaborador eficaz que verdaderamente hubo un pacto colusorio. Entonces sí, hay una vinculación de la empresa con el hecho ilícito, pero ello también verificó que debió ser desarrollado por el Ministerio Público, o tal vez acá falten datos, ¿no? Falten más datos, digamos. Están los datos del hecho ilícito, pero están los datos del hecho ilícito de la cadena de atribución. Tal vez faltó poco desarrollar eso al Ministerio Público. El otro punto que yo veo que es, de repente no está en la pregunta, pero es cuestionable, es que si se expide una resolución de allanamiento para una determinada oficina, ¿el Ministerio Público puede allanar otra oficina? La respuesta es que considero que no. Por algo, una resolución de allanamiento que emite un juez de investigación preparatoria tiene que estar debidamente individualizado, el domicilio, el lugar. Ahora, por otro lado, si bien es cierto, de repente, en segunda instancia, ese uso de no lo tomo en consideración, pero sí tengo al colaborador eficaz que en realidad él ha dado mayor información y ha dado elementos de convicción, como son los correos, como son los contactos, las conversaciones o las grabaciones. Otro punto importante, por ejemplo, para saber
Otro punto importante, por ejemplo, es que es necesario, definitivamente, sí es necesario que se incorpore a la empresa que a través de ella se ha dado el pacto colusorio. ¿Y hasta qué momento puede ser incorporada, no? Desde la formalización y hasta antes de la conclusión de investigación preparatoria. Pero ¿por qué es necesario que se incorpore? Porque muchas veces se ha visto que la corrupción de funcionarios pues socava todos los estándares democráticos y en este caso es necesario porque el juez no podría, si no le incorpora, no podría aplicar en todo caso el artículo 105, es decir, la disolución o la prohibición de realizar otras actividades o la clausura temporal o definitiva, ¿no? Entonces, como bien lo señala el artículo 105 del Código Penal, si el hecho punible hubiera sido cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica, esta puede ser incorporada siempre y cuando exista una cadena de atribución, ¿no? Existen elementos de convicción y, haya servido para encubrir o de repente no supervisó y también se haya beneficiado directa o indirectamente. ¿Y cuál es la finalidad de poder incorporar? Es prevenir la continuidad delictiva y también la extensión del daño, ¿no? Porque si no le incorporamos o si no aplicamos las consecuencias accesorias, pues esta empresa puede seguir postulando a otras licitaciones que se pueda presentar o indicar el Estado, ¿no? Y la realidad es que lo que se trata es de parar todo acto de corrupción, porque antes solamente se perseguía o al funcionario público, pero no a la empresa ni el patrimonio de la empresa, ¿no? Bueno, y ahora hay otras normas como el compliance para tratar de prevenir justamente esto, ¿no? Otro punto importante también, o qué normas aplicaría aparte del, como dije, del 105 al 104, es también la Constitución o la Convención de Lucha contra la Corrupción, que es obligación del Estado, no solamente del Estado, sino también de las empresas en tratar de prevenir actos de corrupción que puedan generar perjuicios no a la empresa, sino también al Estado, ¿no? A través de su propia organización. Y además el artículo 38 de la Constitución Política del Estado bien señala que todos los peruanos tienen el deber de proteger los intereses y cumplir, ¿no? Con defender la Constitución y el ordenamiento jurídico. Después, ¿qué más tenemos? En el delito de corrupción de funcionarios, y en este caso de la supuesta corrupción que se habría planteado en el problema, es tratar de que, por una parte, en este caso, en los delitos de corrupción, pues el bien jurídico tutelado es el buen funcionamiento, la oportunidad de igualdad en los postores, ¿no? y el patrimonio del Estado, ¿no? Y en este caso hubo un sobrecosto de la obra, porque ese 10% de sobrecosto de la obra era justamente para pagar ese pacto colusorio al gerente de gobierno regional, ¿no? de Junín. ¿Qué más tenemos? Asimismo, el Ministerio Público, informó en su requerimiento que la identificación de la persona jurídica, el domicilio, la relación sucinta de los hechos en que se funda y la fundamentación legal. Pero creo que le faltó incorporar el motivo por el cual incorporaba a la persona jurídica, ¿no? Encubrió,
Dentro de la investigación preparatoria, el aspirante a colaborador eficaz le indicó de que sí había ciertos beneficios, quienes consideraban que tenían conocimiento de ello, ¿sí? Si hubo defectos en la organización, si en realidad la empresa ocultó este hecho punible. Y los elementos de convicción, bueno, presentados por el representante del Ministerio Público, también fueron evaluados por el juez de investigación preparatoria, ¿no? En resumen, si bien es cierto, yo considero que la empresa puede ser incorporada y debe ser incorporada, pero se le tiene que indicar cuál es su factor de atribución a dicha empresa. Yo creo que ese considerando le faltó en el requerimiento al Ministerio Público, en este caso. De que existe un pacto colusorio, es notable de que existe un pacto colusorio entre el representante de la empresa o el que fue a conversar con el gerente, porque inclusive se encontró un UCB en el gobierno regional, ¿no? Y el aspirante a colaboración eficaz, pues también dio a conocer de estos hechos y también presentó los chats correspondientes. Además, considero que aquí también le faltó la fundamentación jurídica al representante del Ministerio Público. Si yo digo que hay una colusión, debió ponerlo en su requerimiento. ¿Por qué es una colusión? Porque es la empresa, ¿no? ¿Correcto? Y le faltó poner también lo que es la tipificación, ¿no? Porque el juez no puede suplir ello al representante del Ministerio Público, ¿no? Le faltó poner la tipificación de los hechos, que en realidad estaría encuadrada dentro del artículo 384, segundo párrafo del Código Penal. Después, cerrando la idea. Sí, casos esclarecidos y mejor. No se preocupe. En este caso, la apelación, en este caso se debe analizar lo que señaló el juez de investigación preparatoria, que dice que solamente se debe de analizar un aspecto formal y aplicar netamente lo que dice el artículo 91, es decir, el requerimiento y incorporar a la persona jurídica, y con eso es suficiente para el juez de investigación preparatoria. Eso lo cuestiona el representante de la empresa, porque señala que, por ejemplo, no se ha indicado que no hay elementos de convicción, no se ha verificado la conexión, y por otra parte que tampoco se ha indicado la cadena de atribución. Si yo al momento de resolver la resolución final indicaría que el Ministerio Público ha omitido indicar la tipificación del delito, es decir, en cuanto al delito de colusión del artículo 384, segundo párrafo, también indicaría que no se trata solamente de un aspecto formal, sino de verificar qué conexión tiene la empresa, es decir, si bien es cierto, se está imputando un hecho, una persona natural, que podría ser el gerente o cualquier miembro de la empresa, pero qué conexión tiene ese miembro de la empresa con la empresa en sí, qué rango tiene. Entonces, eso es lo que le ha faltado al Ministerio Público. Por lo tanto, yo sí declararía fundado el recurso de apelación y declararía nula la resolución de primera instancia, porque no se trata de un aspecto formal, le falta motivación también a la resolución de primera instancia, conforme al artículo 139, inciso 3, ¿no? Y también, inciso 3 y 5 del Código, de la Constitución, ¿no?
que toda resolución tiene que estar debidamente motivada y también el debido proceso y la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que tener conocimiento qué hecho en concreto se le puede imputar y también tiene que tener conocimiento cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Del hecho de que va a ser incorporada como una persona jurídica, ¿no? Bueno, todo eso me digo, pero muchas gracias. Gracias. Hola. A ver, doctora, algunas preguntas en relación con el tema dentro de lo que usted nos ha narrado. Lo primero, tuvo la oportunidad de revisar los artículos del Código Procesal Penal. ¿Se nos explican? Sí. Básicamente, cuando se habla del tema de la incorporación, estamos hablando solo de incorporación, se señalan tres situaciones: identificación y domicilio, relación de hechos y fundamentación legal. Solo esos tres son los puntos que establecen. El abogado, usted lo ha señalado también claramente, él hace referencia a lo que es la cadena de atribución. Pero la cadena de atribución no está prevista en el Código Procesal Penal, sino que deriva del acuerdo final que se referencia al 7 de atribución. Ahí es donde se hace referencia a la cadena de atribución. Entonces tenemos que la norma procesal nos establece unos requisitos muy concretos: hechos y fundamentación legal. Tenemos un árbol que hace referencia a la cadena de atribución sin indicar además a qué se refiere la cadena de atribución. Solamente pone la cadena de atribución. Podría ser una cuestión solamente de imputación suficiente o podría ser también una cuestión probatoria, si trae elementos de convicción. Esa parte no la dice. Entonces ahí me parece que está un poco el cabeza del asunto. Estando a estas dos situaciones y tomando en cuenta que solamente es una cuestión de incorporación, ¿por qué le digo eso? Porque la propia norma procesal dice: recién cuando la persona jurídica ha sido incorporada, se le va a nombrar un incorporador judicial. Y eso lo establece la norma. No dice que tiene que ir previamente a la incorporación. Entonces, con esos datos, intentando defender al juez en el sentido que dice que esto es una cuestión estrictamente formal, ¿cómo usted, en su perspectiva, vincularía todos estos aspectos? Ley, de acuerdo plenario, incorporación, que es la naturaleza jurídica del asunto, y esta cuestión de que no se sabe exactamente a qué se refiere el caso. Correcto, gracias. Sí, en realidad hay un vacío en la norma procesal penal. El acuerdo plenario 7/2009 ha tratado de llenar ese vacío con esa cadena de atribución y elementos de convicción, pero ante todo siempre nos regimos en el aspecto convencional y constitucional. Y en el aspecto tanto constitucional, convencional, así sea una persona natural o jurídica, tenemos que saber cuáles son los hechos que nos están imputando y cuáles van a ser nuestras consecuencias. Entonces, si bien es cierto, esa imputación puede ir creciendo, no solamente me refiero a la imputación de una persona natural, sino también a la imputación de una persona jurídica. Esa imputación puede ir creciendo, pero sí tenemos que informar cuál es la cadena de atribución. Y cuando se señala con la cadena de atribución, yo entiendo, bueno, no soy una conocedora, pero en el compliance que te dicen, tú como empresa, dentro de tu organización, ¿dónde has fallado? ¿Has fallado en los controles? ¿En la supervisión? ¿O es que en realidad tú tenías todos los controles y ha sido una falla de tu persona natural que de repente por mutuo propio se acercó al gobierno regional? Entonces, sí, estamos empezando con esa imputación que le hacemos a esa persona jurídica, pero mínimamente tiene que haber una imputación concreta que puede ir creciendo en el tiempo. Y los elementos de convicción, si son básicos, pueden ser mínimos, correcto, porque en realidad no estamos solicitando ninguna limitativa de derechos, ¿verdad? Contra la persona, ningún embargo, pero tienen que ser mínimos. ¿Por qué?
porque no se trata de dar una resolución motivada, sino también fundada en hechos y derecho. Y yo hago un símil con la detención preliminar, ¿no es cierto? La detención preliminar en realidad no necesitamos certeza, no necesitamos una sospecha vehemente, pero sí una sospecha reveladora, donde nos dan ciertos indicios que se pueda construir y motivar una resolución. Y en este caso considero que el Acuerdo Plenario 7/2009 sí fue acertado, trató de construir. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho al derecho de defensa. Entonces, si solamente hablamos de un aspecto formal, ¿cómo se va a poder defender esta persona natural, persona jurídica, perdón, ¿no? Así que considero que sí se complementa. Ya. En esa misma línea, como usted lo ha señalado, la incorporación jurídica del proceso ocurre recién con la formalización. Como usted acaba de decir, la formalización llegamos cuando tenemos sospecha reveladora. Es decir, ya hay un nivel de sospecha importante en relación con la comisión de derecho admitido. Entonces, ya desde esa perspectiva de una sospecha reveladora, no estaría ya tácitamente planteado el tema de la cadena de atribución hacia la persona jurídica, y por eso es que ya el fiscal dice: caramba, ya tengo sospecha reveladora de aquí hubo una colusión, personas jurídicas involucradas, incorporen a la persona jurídica. Mire, yo considero que sí, pero aquí le falta una palabra clave al Ministerio Público. No tuvo supervisión o no tuvo control. Yo, juez de investigación preparatoria, ¿puedo llenar esos vacíos del Ministerio Público? Considero que no. Digamos, el relato es contundente, pero yo no le puedo llenar esos vacíos. Hubo un factor de atribución, no hubo una supervisión. ¿Cuál fue mi control? Digamos, basta que el Ministerio Público me diga: ¿sabe qué cosa? No hubo un control, no hubo una supervisión, y en realidad siempre se beneficia esta empresa bajo esa misma temática. Ok, entonces yo puedo decir: oye, aquí sí tengo como un factor de atribución de esa cadena que esa empresa sí puede ser incorporada, no hay ningún problema. Ahí voy en esa línea en la que estoy indicando. Lo que usted señala es correctísimo, pero desde la ley 30.494, la ley de responsabilidad de la persona jurídica por conocimiento de delitos. Sin embargo, en el caso de repente usted hizo referencia a esa ley, por eso se me preguntaba, eso que usted señala, que está en esa ley, es aplicable para este caso, porque el caso incluso tiene data, que es del año 2021, y esta norma existía en el año 2016, por eso le preguntaría, ¿aplicaría esta norma? Sí podríamos adaptarla, sí podríamos aplicarla, sí. Si la norma es del 2016 y esto es del 2021, claro que podríamos. A la fecha, las personas jurídicas comprendidas en esa ley pueden cometer delito de colusión. Sí, claro, digamos, a lo que refiere a su incorporación por la falta de supervisión. Tiene un catálogo de delitos, no todos los delitos pueden ser cometidos por las personas jurídicas. Ya, ¿se refiere a la ley de compliance? No, es un... 30.424, la responsabilidad de la persona, la llamada ley administrativa de personas. En realidad no, en realidad debería de verificarse si es que está dentro del delito de colusión, ¿no? Pero usted en este momento no sabe si está incluido. Ahorita no me acuerdo, doctor. Por eso le preguntaba, porque para trasladar eso, digamos, a este análisis es importante. Pero, por ejemplo, desde el año 2018 sí está la colusión como uno de los delitos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, me ha quedado otro punto muy interesante. Luego, usted señala sobre el tema de la prueba ilícita. Hay pronunciamientos tanto doctrinales como jurisprudenciales en este sentido. Claro, el permiso era para gerencia de seguridad, tú te fuiste a gerencia de transportes. O gerencia de proyectos, te fuiste a gerencia de transportes. Desde ahí, como se ha dicho, en la forma está todo mal. Pero desde lo material, si no entrábamos a la gerencia de proyectos, no encontrábamos el dichoso de ser no aparecía el sujeto y no nos verificábamos de esta situación de corrupción tan grave. Claro, ahí, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Ahí, de repente, en un análisis mayor, puede decir o indicar, depende del Ministerio Público, que se trata de una prueba irregular, ¿no? No, pero desde la óptica suya. Desde la óptica mía, ya, si yo hago una supresión mental,
sacaría el UCB, no me hago problema, me quedo con el aspirante a colaborador eficaz, de repente concreto algo con el aspirante, termino con una sentencia de colaboración eficaz, la documentación que esté en el cuaderno de colaboración. Sí validaría lo que se ha encontrado, pese a que desde la forma... No, pero no valido, pero acuérdense que tengo el colaborador eficaz, ¿no? Y el colaborador eficaz... Pero te le va a hablar sobre un hecho que se encontró a partir de una situación... Bueno, pero escuchen, el colaborador eficaz lo que ha hecho es incorporar otra documentación, que son los correos, conversaciones, y además es algo evidente, no solamente tengo eso, tengo las bases de la licitación que yo verifico si es que en realidad podría verificar que con las bases del concurso público podría haber concurrido otra empresa, y si no concurrió otra empresa, definitivamente esa licitación fue direccionada. Solo para sacar desde la participación, usted mencionó prueba irregular, o sea, la prueba ilícita necesariamente siempre va a terminar en una prueba irregular, o hay casos donde la prueba ilícita va a permanecer siempre ilícita. La prueba ilícita siempre va a permanecer ilícita, ¿no? Ilícita. Ahora, hay prueba ilícita que de repente termina siendo irregular, de repente qué teoría uno utilice, ¿no? Porque si uno utiliza la teoría del árbol prohibido, que por ahí usted de repente se quiso, más o menos, tengo que sacar absolutamente todo. Pero si es la teoría de la fuente inevitable, ¿no? O yo de por sí yo iba a saber, como podría ser aquí, oye, si yo leyendo las bases del concurso público era evidente que era direccionado y era para que no postule ningún otro postor, y encima hago un peritaje y me dice que hay una sobrevaluación de esa obra, digamos, definitivamente un impacto colusorio, y se lo añado con los correos o conversaciones antes o durante, también, ¿no? Por mi parte, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Las consultas. Perdón, Sí. Podríamos hablar algo de quién es superior, ¿no? Y dentro de eso, el caso práctico va a haber es una confabulación. Algo que estaría entre sus funciones, que es el cargo que usted aspira, ¿no? Con relación a la pregunta que le hizo el doctor David Rosales, ¿cómo pocas dudas, ¿no? Porque yo he escuchado un relato, he leído el tema de casos de los encaicos, me parece, ¿no? De que hay una persona jurídica de por medio, se vincula obviamente un tema de compliance, ¿no? Después esto nos ha relatado obviamente de una fuera de pacto colusorio, una colusión agravada, seguramente no pudiente con una identificación, ¿no? ¿Qué es lo que usted haría metodológicamente, más allá del fondo, para resolver este caso penal? Porque hemos visto temas de fotos, incorporación, ¿no? Pero ¿qué es lo que usted haría para resolver el caso penal? Porque usted tiene escuchado un relato, ¿no? Código procesal penal, he escuchado ley de la 1924, ¿no? He escuchado código plenario. Entonces, ¿qué haría usted? O sea, usted la ley del expediente, ¿no? Entonces usted va a buscar al ponente, ¿no? La cosa del ponente. ¿Qué es eso? Porque yo veo que hay actos distintos, ¿no? O sea, por un lado tiene la ley de la 1924, de la llamada responsabilidad autónoma de personas jurídicas, y también tiene el tema del Código Penal, que tiene el artículo 104, 105, consecuencias accesorias, y todo va sobre el caso penal. ¿Cómo aplicar el fondo? ¿Cómo haría usted metodológicamente para hacer el caso penal? ¿Se refiere al caso en concreto? Sí, claro. Ya, ok, el caso en concreto. Primero lo que tengo que hacer, doctor, es verificar la resolución de primera instancia, ¿correcto? Para poder analizar. Verifico la resolución de primera instancia y cuáles son los puntos por los cuales se pronunció. Y también verifico los puntos controvertidos, que es el recurso de apelación. Entonces, si hay un recurso de apelación, yo tengo que pronunciarme por cada uno de los puntos que ha apelado, ¿no? En este caso, el abogado de la defensa. El abogado de la defensa tiene dos puntos bien marcados. Primero,
Bueno, primero que supuestamente no se ha verificado una conexión existente en la conducta de la empresa y los hechos ilícitos y que no habría elementos de convicción. Y el otro punto marcado es que el juez de investigación preparatoria ha interpretado erróneamente el artículo 91 y solamente se ha pronunciado por el aspecto formal. Otro insumo que tengo es lo que ha señalado el representante del Ministerio Público, ¿verdad? De intervención fiscal, cómo fue, cómo se comunicó y los hechos que eran objeto de investigación, los elementos de convicción recabados, ello con la finalidad de acreditar que Muros era una empresa que tenía sobornos de funcionarios públicos con práctica institucional, sostuvo que ella no contaba con un sistema de compliance. Ya. Justo lo último, que ella no contaba con un sistema de compliance. Entonces, ahí vamos a preguntar, ¿no? Para empezar, ¿no veía usted como jueza superior, ¿no? ¿Cuál es la ley penal que corresponde aplicar este caso? Porque a mí no me queda claro del relato cuál es la ley penal aplicable en el caso, ¿no? Porque hemos estado hablando del marco del artículo de la incorporación del jurídico al proceso, artículo 90, 91, 93, etc. Pero la pregunta es, ¿le corresponde este tema de aplicación de reglas de este artículo, de esta ley de 424? ¿Qué le corresponde a En realidad no le corresponde por la fecha de los hechos. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? En el 2021. Y no estaba vigente. No, en el 2016, tiene razón. En el 2016, sí, en el 2016, perdón, estaba vigente. Claro, la norma estaba vigente en el 2016 o en el 2018. Una cosa es la que se dé la ley, otra cosa es su entrada en vigencia, ¿no? Porque la ley norte también 424, usted va a resolver, usted me dice, oiga, ese día, pero una cosa es la publicación y otra cosa porque esa ley tuvo un decreto número 52 que la modificó y después una vacatio de ley se recibe, eso como ley conviene en 2018, por eso digo, sí. ¿Cómo resolvemos el caso, no? 2018. Y los hechos ya son de la ley 2021, ¿no? Claro. En realidad sí, claro, se puede aplicar, podría aplicarse esa norma, tendría que verificarse también si la empresa incorporó esa ley de compliance, si tenía un programa de supervisión. Estamos claros, o sea, usted me ha dicho, para empezar hay una ley, ¿no?, que habla específicamente sobre las responsabilidades jurídicas, y entre ellos obviamente la ley número 24 que, como bien dijo el doctor, incorporó después el objetivo internacional en tema de corrupción, ¿no? Sabe el tema de corrupción, y en el año 2018, ¿no?, inclusive estas ampliaciones. Yo le pregunto, porque obviamente si estamos hablando de una ley particular, de la 1424, le pregunto, y es una ley de una responsabilidad autónoma, ¿por qué se referencia entonces al Código Procesal Penal? Me encanta la pregunta, ¿no? Está bien. No. Considero que se complementan, doctor. A pesar de ello, para mí se complementan. A ver, ¿usted lee el artículo 90 del Código Procesal Penal? Sí. A ver, yo le leo. Es más formal, ¿eh? El artículo 90 es formal. A ver, vos aquí en el artículo 90, yo le leo. Dice, las personas jurídicas, siempre que sean pasibles de imponerle las medidas previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal. Pero yo he puesto 104, 105, no son esas medidas, son consecuencias accesorias. Y tiene un sistema distinto, ¿no? Obviamente de imputación penal, donde hay que establecer la responsabilidad primeramente del sujeto, el natural, el vínculo. Entonces, ¿por qué la remisión? ¿Cuál es la base? ¿Hay alguna base legal que me diga que yo aplique una responsabilidad autónoma? Un marco procesal penal. Por eso le digo metodológica. Correcto. Claro. En realidad, doctor, si yo aplico el 104 y el 105, tengo que acreditar que hay una responsabilidad penal del autor para poder aplicar el 104 o el 105. Si aplico la ley de compliance, esta ley, no es necesario sancionar al autor, porque se trata de una responsabilidad administrativa. Digamos, en realidad es algo sui generis, ¿no? Es una responsabilidad administrativa dentro de un proceso penal. Pero en esta ley de compliance no es necesariamente. De repente yo no logro sentenciar al autor, pero sí puedo sentenciar a la persona jurídica. Pues
eso yo le preguntaba, no quiere que yo fuera su par, con todo respeto en el tema de No, tiene razón. yo le diría, pero discúlpeme, doctora, o sea, estamos hablando que hay una ley propia, 30.424, y estaba vigente, cuando por el Consejo se incorpora la corrupción, y de pronto, obviamente, se tramitan las normas del Código Procesal Penal, entre ellas el artículo 90, que habla de la incorporación, pero el Código, en su texto literal, me dice artículo 104 y 105 del Código Penal. Y yo le voy a decir, pero doctora, justamente usted me está diciendo que estamos hablando. ¿Qué avala que se aplique esa norma procesal penal a esa ley de 30.424? Bueno, yo lo único que considero que pueda avalar es la forma de incorporar a la persona jurídica. Digamos, eso es lo que avala. Digamos, si yo aplico el 91, por ejemplo, es como yo puedo incorporar a la persona jurídica, ¿no? Por ejemplo, los requisitos, por ejemplo, identificar a la persona jurídica, individualizarla. ¿Existe alguna base legal que permita aplicar ese Código Procesal Penal a esta ley de 30.424? Yo le digo porque puede ser su especial, no se costó. No. Pero hay una disposición complementaria final de esa ley que dice se aplica las reglas, ¿no? del Código Procesal Penal, sino que mi constatamiento es cómo poder aplicar un marco procesal penal a una perspectiva autónoma y cómo no modificar el tema del artículo 90 básico que decía hablando de 104 y 105, ¿no? Entonces, ¿no le parecería a usted que lleva una incongruencia previamente y la labor de verificar las leyes, marco penal, procesal penal? Es que en realidad, digamos, es que el cómplice es como una sanción administrativa en realidad, porque hay una disolución o de repente, pero también al mismo tiempo el cómplice trata de dar cierta oportunidad a la empresa, entre comillas, para que le ponga esa falta de supervisión, ¿no? ¿Qué hizo, qué no hizo? Si tiene un programa, no tiene un programa, porque eso se debe de analizar posteriormente, ¿no? Doctora, yo le quedo muy agradecido por el tema de las preguntas, solución y de que realizan muchos éxitos en la postulación. No, más bien ustedes, muchas gracias. En realidad mis temas son de violencia familiar, pero ahí estamos, doctor. El mejor de los éxitos. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Pero